Acompañar ahorita al doctor Lenin, como les comentaba, él es médico anestesiólogo, él nos va a estar acompañando en los talleres de vía aérea, nos va a ir adelantando un poquito de la teoría para que ya ese día lleguemos con un poquito más de facilidad a hacer la práctica de intubación. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Lenin Ariel Rangel Garibay, soy médico anestesiólogo, egresado de la Universidad de Guanajuato, hice mi residencia aquí en el Hospital Pemex y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el manejo de la vía aérea. ¿Sí? Este es un desafío al que se presenta pues todos los médicos que se dedican a la práctica clínica y es muy importante saber abordarlo. Tenemos que el manejo de la vía aérea pues la realización de maniobras y la utilización de dispositivos o de habilidades que tiene el médico o que cuenta el médico para mantener una ventilación adecuada, para salvarle la vida al paciente. Y una vez de tener la vía aérea, también tenerla segura, ¿sí? La anatomía de la vía aérea se va a dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior. Esto es muy importante porque la vía aérea superior es la que nos va a permitir valorar cuando vamos a realizar un manejo, ¿sí? Para mantener una oxigenación adecuada. La vía aérea superior consiste en lo que es la nariz, la boca, la faringe y la laringe. La vía aérea inferior va a estar compuesta por la tráquea, los bronquios, sus bronquios principales, sus ramificaciones y los pulmones. Bueno, vamos a ver unas definiciones. Lo que es intubación difícil. La intubación difícil se va a estar determinada cuando es manejada por un especialista o una persona que tiene más de 2 años de experiencia en realizar este procedimiento y en la cual vamos a hacer más de 2 intentos para lograr la intubación. En la ventilación difícil es cuando un paciente se administra oxígeno al 100%, pero a pesar del esfuerzo que hacemos, no logramos una saturación mayor del 90%. La laringoscopia difícil, pues esta se presenta al momento de hacer la laringoscopia y esta se va a presentar cuando hacemos más de 2 intentos o que dure más de 10 minutos en realizarla. Y una vía aérea difícil es una vía aérea en la cual no se logra ventilar adecuadamente o no se logra intubar adecuadamente, cualquiera de las dos o ambas. Vamos a tener predictores para valorar si un paciente va a ser difícil de ventilar. ¿Cuáles son? Pues son sobre todo en los pacientes obesos, los que tienen un índice de masa mayor a 30 kilos, pacientes que tienen barba o bigote, esto nos va a dificultar bastante la ventilación, que tengan un Mallampati 3 o 4, esta es una clasificación que más adelante la vamos a ver, o que tengan edad mayor a 57 años, o que tengan historias de ronquidos, o que tengan una protusión mandibular o alguna tumoración, ¿sí? Que nos dificulte ventilar al paciente. En esto vamos a tener la escala de Hunt, en la cual vamos a tener 4 grados. El primer grado, el grado 0, pues es cuando no se ha intentado la ventilación. El grado 1 es cuando es adecuada la ventilación con mascarilla facial. El grado 2, cuando necesitamos de un dispositivo orotraqueal para lograr la ventilación. El grado 3, pues ya no hay una adecuada ventilación o es inestable. Y el grado 4, cuando de plano no se puede ventilar al paciente. Bueno, la intubación orotraqueal es el gold estándar, ¿sí? Para mantener una vía aérea segura, en la cual pues, consiste en introducir un tubo a través de la tráquea para asegurar la ventilación y la oxigenación del paciente.
vamos a tener tres tipos. Una es por vía nasal, sería nasotraqueal, otra sería orotraqueal y una quirúrgica o invasiva, la cual pues ya son técnicas muy avanzadas cuando no podemos ni intubar al paciente ni lo podemos ventilar. Y esos son la cricotirotomía y la traqueostomía. ¿Qué indicaciones tenemos para intubar a un paciente? Primero que nada, pues un paciente que esté en apnea, ¿sí? Es un paciente que se va a complicar. Necesitamos que entre oxígeno, ¿de acuerdo? La incapacidad para tener una vía aérea permeable. O los pacientes que tengan sangrado o que tengan riesgo de vómito. Esos son los pacientes que llegan que no sabemos cuánto ayuno tienen. Necesitamos asegurar esa vía aérea o nos va a broncoaspirar. Un traumatismo craneoencefálico con un Glasgow menor a 8 se tiene forzosamente que intubar, o el paciente que no tenga una adecuada ventilación, ¿sí? ¿Para qué vamos a intubar el paciente? Para proteger la vía aérea. Eso es la vida del paciente. Vamos a mantener una vía aérea permeable, vamos a mantener una ventilación positiva para administrar o ayudar al paciente a ventilar, ¿sí? Y con esto vamos a conseguir una oxigenación adecuada. En el caso de anestesia, pues para administrar nuestros gases, y también sirve como una vía de administración de medicamento. Vamos a tener valoraciones o escalas, ¿sí? Para ver si va a ser una intubación difícil. En el área de urgencias es muy difícil. Cuando llega un paciente traumatizado o de urgencia, en ocasiones no tenemos tiempo para valorar este tipo de escalas. Pero créanme que cuando se tiene tiempo hay que usarlas, ¿sí? Tenemos la clasificación de Malampati, la cual la vamos a realizar con el paciente sentado, viendo hacia el frente y con la apertura de su boca, en la cual vamos a ver diversas estructuras, ¿sí? Depende del grado, es la dificultad que vamos a tener o que vamos a esperar cuando vamos a realizar la intubación. Pues vamos a ver en el grado 1 que vamos a tener los pilares, paladar blando y la úvula se van a ver perfectamente. En el grado 2, pues vamos a ver la base de la úvula, ligeramente los pilares. En el grado 3 prácticamente nada más se ve el paladar blando, y en el grado 4 pues no se ve nada. El grado 1 y 2 nos van a indicar que vamos a tener muy poco problema de intubar al paciente, a diferencia del grado 3 y 4, que va a ser una intubación difícil. Aquí vemos cómo realidad se ve. En los dibujos se ve muy bonito, pero ya en la realidad no lo logramos ver tan fácilmente, ¿sí? Vemos el 1 y el 2, que es lo que les decía, nos vamos a tener poco problema. Esto tiene una sensibilidad del 60%, ¿sí? Entonces tenemos el 60% de que no tengamos problema o que lo lleguemos a presentar. Los pacientes, ahora sí que no podemos confiar en ellos. La otra valoración es la distancia tiromentoniana, en el cual se va a clasificar en 3 tipos. Vamos a medir lo que es del cartílago tiroides al mentón, ¿sí? Vamos a ver que el grado 1 pues va a ser más de 6.5 centímetros, ¿sí? Y eso nos va a indicar que no deberíamos de tener dificultad para intubar ese paciente. Si mide de 6 a 6.5, tiene cierto grado de dificultad, pero si mide menos de 6, ténganlo por seguro que va a ser difícil. La distancia esternomentoniana
esta va del esternón a lo que es el mentón, y esta también va a estar dividida en 4, en el cual debe de medir 13 centímetros, ¿sí? Para no presentar ningún problema. Los pacientes que miden menos de 11 centímetros va a ser difícil. Hay pacientes que están obesos, que tienen cuello corto, grueso. Esto es lo que debemos de ver. La apertura oral es muy importante. El paciente que tiene una apertura oral disminuida, pues difícilmente vamos a meter el laringoscopio, ¿sí? También es importante porque un paciente que tiene menos de 2 centímetros, pues es lo que mide lo que es la cánula. Entonces no logramos introducirla. Tenemos que utilizar una serie de dispositivos diferentes o hacer una intubación a ciegas. La clasificación Bell-House-Dor, que es la capacidad del paciente de hiperextender el cuello. Si tenemos un paciente con limitación en el cuello, no lo vamos a poder hiperextender. Tenemos que alinear 3 ejes, que ahorita se los voy a mencionar, para poder lograr ver las cuerdas vocales. Tenemos esta escala. Esta escala nos va también, esta la utilizan mucho en intensiva, ¿sí? En la cual pues vamos a valorar el Mallampati, la visión de las estructuras de la boca. Si tenemos un Mallampati 3 o 4, le vamos a dar 5 puntos. Si tenemos SAUS, se le van a dar automáticamente 2 puntos. Si hay disminución de la movilidad cervical, le vamos a dar 1 punto. Si hay limitación de la apertura, lo que les mencionaba, menor de 3 centímetros, se va a dificultar. Un Glasgow de 8. O que el paciente tenga una hipoxia severa menor al 89%. O que el personal que va a intubar a ese paciente, pues no sea anestesiólogo o no esté capacitado. Más de 3 puntos va a ser intubación difícil. Simplemente con el Mallampati ya tiene 5 puntos. Y en el área de urgencias en pacientes con traumatismo, pues vamos a evaluar lo que es la regla de Lemon, ¿sí? En la cual vamos a ver que la regla del 3-3-2 son la distancia de los interincisivos, que serían 3 traveses de dedo, 3 traveses de dedo de la distancia mentoyoidea, ¿sí? Y la distancia del cartílago tiroides, 2 traveses de dedo sobre la base de la boca. Entonces, nos va a decir que vamos a presentar dificultad con el paciente. Miren, la apertura de la boca también ya tenemos un Mallampati 3, todas incluyen el Mallampati. La obstrucción de la vía aérea, si tiene una epiglotitis o un absceso o una tumoración, pues también nos va a dificultar, y la movilidad del cuello. Al momento de intubar al paciente, ¿qué es lo que vamos a ver? Las estructuras que vamos a ver son las cuerdas vocales, la epiglotis. Y entonces tenemos la clasificación de Cordman-Lihan, la cual nos va a decir en esta que el paciente va a tener complicaciones al visualizarla. En el grado 1, pues vamos a ver las cuerdas vocales, la epiglotis, facilito, ¿sí? Acá abajo vemos cómo en realidad se ve. Los dibujos son muy ilustrativos, la realidad, pues así vemos nosotros. En el Cordman-Lihan vamos a ver la epiglotis y el 50% de las cuerdas vocales. En el Cordman 2. En el Cordman 3, pues nada más vamos a ver la epiglotis. En el Cordman 4 no vamos a ver ninguna de las estructuras. Si se fijan aquí abajo, no tiene señalador, ¿verdad? Bueno, no vemos nada. Aquí no se ve absolutamente nada. No vamos a ver dónde vamos a introducir el tubo, no vamos a diferenciar
el esófago, ¿sí? Entonces estos, el 3 y el 4, nos van a determinar una intubación difícil. Existen maniobras como son la de Selig, que es la compresión cricoidea, que es esta. Vamos a realizar cierta compresión para, al momento de realizar la intubación, no tener pues riesgo de aspiración, ¿sí? Disminuirlo. Y la de burp, esta maniobra se va a realizar cuando vamos a intubar el paciente. Esta es para visualizar las cuerdas vocales. Esta consiste en hacer una presión hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? Esto se debe de hacer con 2 personas, uno que va a intubar y el otro que haga la maniobra. Debe de ser experimentado, ya que si no es experimentado, en lugar de ver, te va a obstruir absolutamente todo. Estos son los ejes, los que debemos de alinear para poder realizar la laringoscopía, para realizar una laringoscopía exitosa y poder ver las estructuras. Cuando están los pacientes obesos, todo esto se desalinea, ¿sí? Tenemos que alinear los 3 ejes, lo que es el eje oral, el laringio y el faringio, para poder visualizar las estructuras y poder introducir nuestro tubo. Tenemos ciertos dispositivos que son como de rescate. Cuando no podemos intubar, cuando no podemos meter un tubo, están las mascarillas laringias, les llamo yo el salvavidas, ¿sí? Porque si no puedes intubar y nadie puede intubar, metemos esta serie de dispositivos que son dispositivos supraglóticos, los cuales semisellan la vía aérea, porque hay un riesgo en ellos también de broncoaspirar. Aquí tenemos que hay de varios tipos. Algunos incluyen para poder aspirar y evitar que el paciente broncoaspire. Esta es una mascarilla, se llama Fast Track. Esta mascarilla, si se fijan, es metálica. En esta mascarilla podemos intubar al paciente, podemos introducir un tubo, y al introducirla por medio de este orificio metemos el tubo y con un intercambiador podemos sacar la mascarilla y el tubo queda directamente en la tráquea. Las técnicas avanzadas para el manejo, existen técnicas las cuales pues son complejas en cuanto a su aplicación, requieren de elementos y dispositivos muy avanzados. En estos incluimos lo que les decía, la mascarilla, la Fast Track, ¿sí? En la cual se puede hacer intercambio. Tenemos los videolaringoscopios, que ya bajo visión indirecta podemos ver cómo vamos a intubar el paciente, cómo vamos a introducir el tubo. Tenemos fibroscopios. Rara vez estos dispositivos los van a encontrar fuera del área de quirófano o en el área de urgencias. Son dispositivos muy caros. Un videolaringo cuesta 80,000 pesos, el más barato, y los fibroscopios pues mucho más, ¿sí? Tenemos que tener técnicas como la cricotirotomía. En dado caso de que no se puede ventilar el paciente, no se puede intubar, pues vamos a requerir tener un cirujano a la mano o uno mismo poder realizar esa maniobra. La ventilación YEC translaringea, pues ese vamos a meter, es como una aguja que se mete para poder ventilar, para que le llegue aunque sea oxígeno y nos dé tiempo de realizar otra maniobra, ¿sí? En este caso podemos utilizar una intubación retrógrada para poder intubar a ese paciente. Aquí están los fibroscopios. Tenemos rígidos y tenemos flexibles. Se fijan, está haciendo una visión indirecta sobre la laringe para poder meter el tubo. En algunos dispositivos ya se introduce el tubo directamente.
Aquí está la Fast Track, aquí está el tubo, ¿sí? Aquí sobresale el tubo que se va directamente a la tráquea. No hay manera de que se vaya a otro lado. Y tenemos otros dispositivos, los cuales pues van a tener dos globos. Uno va a la tráquea directamente y otro va a obstruir el esófago para evitar broncoaspiración. Esto se mete a ciegas en algunas ocasiones cuando no podemos intubar al paciente. Aquí está el videolaringo y aquí se ven las estructuras. Aquí están las cuerdas vocales y aquí se encuentra el tubo. Ahí nos aseguramos que el tubo está dentro. Para realizar la intubación necesitamos tener un checklist. Tenemos que tener el material seguro para poder garantizar el éxito. Si nos falta algunas de los materiales, pues no puede el paciente estar en apnea, no puede esperar a que corra la enfermera y te vaya a buscar lo que ocupas. Debes de tenerlo listo. De eso depende la vida del paciente. Bueno, y aquí tenemos el algoritmo de la ASA, en el cual debemos de tener una planeación antes de poder intubar el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a intubar, si lo vamos a intubar el paciente despierto o bajo inducción anestésica o bajo algún medicamento. La técnica que vamos a utilizar, si vamos a utilizar una técnica invasiva o no invasiva, y si el paciente va a estar ventilando o no va a ventilar, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta el intento aquí en el algoritmo nos dice que el intento de intubación con el paciente despierto, pues lo vamos a realizar cuando sospechemos de un estómago lleno, cuando el paciente tenga dificultad en la ventilación o que tenga el antecedente de una ventilación difícil o que se desature fácilmente. Entonces debemos de tener el paciente despierto, ventilando. Le podemos dar una sedación ligera nada más, pero entonces hacemos el intento y tenemos falla en el intento. Debemos de considerar qué vamos a hacer, ¿sí? Debemos de considerar otras opciones. ¿Cuáles? Poner un dispositivo supraglótico o esperar a que llegue el especialista, ¿sí? Si vamos a tener un intento de intubación bajo anestesia, pues el paciente no va a ventilar, necesitamos apoyarlo. Lo necesitamos apoyar con una mascarilla laringea, con oxígeno al 100%, hay que ayudarlo a ventilar. Al momento de realizar la intubación, no podemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Máximo son 3 intentos de intubación. Si al primer intento no puedes intubar al paciente, necesitas pedir ayuda, ¿sí? Siempre se tiene que pedir ayuda, aunque esté un experto, un anestesiólogo, le pide ayuda a otro anestesiólogo, porque no sabemos, después del tercer intento o más de 10 minutos se bloquean. Hay gente que se aferra a estar intubando al paciente y hace siempre lo mismo. Hay que cambiar, hay que modificar la técnica, hay que movilizar al paciente, hay que acomodarlo, pero en el momento de urgencia se bloquean. Entonces siempre hay que pedir ayuda. Entonces los intentos son no mayor a 3, y si el paciente lo podemos ventilar con mascarilla, hay que ayudarlo, hay que ventilarlo. En lo que pensamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar si se está ventilando. La mayoría de las ocasiones, aquí el algoritmo está muy bonito, dice que confirmar por la medición del CO2. Pocas veces nosotros como anestesiólogos tenemos, ¿sí?,
para monitorizar el CO2. Entonces, el paciente está ventilando clínicamente, no desatura, los pulmones se expanden. Pues entonces vamos a determinar que es una vía que no es de emergencia, ¿sí? Y vamos a determinar si volvemos a intentar intubarlo o ya consideramos un dispositivo más avanzado, que es un dispositivo supraglótico, una mascarilla laringea. Si tenemos fracaso en eso, pues ya vamos a determinar que es una vía de emergencia. Y entonces tenemos que realizar una técnica invasiva, ¿sí? Una cricotirotomía, una traqueotomía. Esto es para garantizar que el paciente no se muera, ¿sí? Cuando la ventilación con mascarilla no es adecuada, que no podemos ventilar o no podemos llevar una saturación a mayor de 90, entonces tenemos que utilizar el dispositivo supraglótico. Asegurarnos, por medio del dispositivo podemos intubar al paciente. Si tenemos la Fast Track, si tenemos otro dispositivo, la IG, la LMA, meterle cualquier dispositivo. El objetivo es que el paciente ventile o ayudarle a meter presión positiva para que el paciente lleve la saturación a más del 90%. No podemos, pues la vía de emergencia, que es las técnicas avanzadas. ¿Qué limitaciones tiene este algoritmo? Pues una de las limitaciones es que no es para pacientes pediátricos. Hay otro tipo de algoritmo que son específicos para los pacientes pediátricos, que no es para pacientes obstétricas, ¿sí? Estas pues se van a considerar pacientes con estómago lleno y se les tiene que realizar una técnica de inducción rápida. La meta de este algoritmo pues es la intubación, pero también es muy compleja, tiene múltiples rutas, se pueden confundir, ¿sí? No establece el uso de relajantes musculares. Un paciente que se va a intubar necesita estar relajado, porque si no vas a estar peleando con el paciente, no lo vas a poder intubar, le vas a lesionar la vía aérea y entonces se va a convertir en una vía aérea difícil. También habla sobre la confirmación de la intubación. Como les decía, lo del capnógrafo no tenemos, la mayoría de las veces no existe. Y no recomienda criterios de extubación. Criterios de extubación es cuando ya está estable el paciente, ya está ventilando por sí solo, o que está en el área de quirófano y que ya vamos a sacar el paciente y necesitamos extubarlo, no viene. Y el algoritmo de la intubación de la DAS, pues también habla de plan A, plan B y C y plan D. En el plan A, igual, el paciente se le realiza la laringoscopía, no se puede intubar, pues hay que pedir ayuda y apoyarnos de videolaringos, de mascarillas, ¿sí? Aquí lo que tenemos que garantizar es la ventilación, la oxigenación. No podemos, entonces vamos a pasar al plan B o C, en el cual ya, como les decía, tenemos que utilizar dispositivos supraglóticos de segunda generación, por los cuales podamos intubar al paciente o simplemente a través de la mascarilla facial. La técnica en este plan pues es a 4 manos, le llamamos nosotros. Alguien fija adecuadamente la mascarilla con sus 2 manos, con técnica en C, para fijarla bien a la cara del paciente, y el otro ventila. Si no tenemos éxito, pues hay que utilizar los accesos de emergencia, ¿sí? Debemos de tener siempre y contar todos con el equipo. Es la vida del paciente.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Claro que sí. Gracias. Bueno, en lo que nos preparan la siguiente sesión, ¿alguna duda o pregunta de este tema de anestesiología? Buenas noches. Yo creo que hay que estar conscientes de que tanto en la intubación difícil como en la ventilación difícil, en los pacientes críticos, pues no hay que tener miedo a la traqueostomía. Recuerdo un paciente que compartimos con el doctor Arroyo, quemado, joven, 22 años, se cayó en el campo de combustorio de la Comisión Federal de Electricidad, se quemó del 100%, lo intentan intubar y es imposible porque estaba desmatizado. Ahí se le puede hacer rápidamente una microbiología y no se puede ventilar a un paciente de esa manera con la quemadura de ese grado, con la quemadura de la protección de vías aéreas respiratorias, por el edema tan severo que tenía. Entonces, no hay que tener miedo a la traqueostomía, hay que abrirse en ese momento. Total. Obviamente como cirujano lo hicimos en menos de un minuto, pero pacientes en estado crítico. Pacientes en estado crítico no hay que tenerle miedo a la traqueostomía, abrirla. La cricotiroidectomía, yo la verdad te voy a ser sincero, estuve mucho tiempo en urgencias aquí en el seguro y te da dificultad para ventilarlo, o sea, no tenerle miedo a la traqueostomía, abrirlo. Muchas veces, a mí me tocó una paciente con una reacción anafiláctica a la penicilina, con un angioedema severísimo, y lo primero que lo intentas intubar y no se puede, abrirle la tráquea, no pensarlo dos veces. Si lo piensas dos veces te puede ir muy mal. Muy mal al paciente y al final de cuentas a ti como su médico tratante. Gracias. Es correcto, totalmente de acuerdo. No recuerdo exactamente el año, yo creo que ustedes van a recordar el evento, fueron 8 personas en llenaderas de Pemex. Que llegaron con quemaduras del 60, prácticamente el 100% de superficie corporal total. Y de esos 3 de manera inmediata en mismo terapia intensiva, tuvimos el apoyo quirúrgico. Realmente nosotros como intensivistas manejamos un poquito más se me fue ahorita el nombre, el delfín. No, para la técnica quirúrgica la técnica quirúrgica en cama, que vienen ya los kits preelaborados, se me fue ahorita la percutánea, perdón. Y en 2 de ellos, afortunadamente, terapia intensiva al lado tenemos quirófano y tuvo que venir anestesiólogo y tuvimos el apoyo de otorrinolaringología también, afortunadamente en ese turno. Y 2 pacientes de manera inmediata se les realizó la traqueostomía. Por el número o la cantidad de superficie corporal total, pues realmente, si mal no recuerdo, el 100% de los pacientes fallecieron aquí o en la Ciudad de México. Pero sí, como bien lo dice, son situaciones que pueden cambiarle la vida al paciente o salvarle la vida en ese momento. Muchas gracias. En lo que está la práctica, yo sí tengo 2 preguntas, una pregunta que toca dos temas que tocó el doctor, que incluso podemos manejar desde el consultorio en este aspecto, que es lo que buscamos, que sea también cosas prácticas. En este aspecto, él nos dio en su presentación 2 criterios de intubación que podemos usar en el consultorio. ¿Alguien los identificó, los recuerda? También, pero 2 criterios específicos que nos comentó para intubar al paciente, que les aseguro que se pueden. Uno sí ocupa un equipo, pero casi con la pandemia todo lo tenemos en el consultorio, y el otro no necesita ningún equipo. La frecuencia respiratoria que platicamos en el intensivo ya es uno de los criterios, o la saturación casi 2.5, los datos francos de dificultad respiratoria. Ok, el que nos marcó uno de esos fue ese, la saturación menor al 80%, nos comentó doctor, y el otro,
Concuerdo con la frecuencia respiratoria mayor a 35, totalmente de acuerdo, pero hay otro punto que nos comentó que también era criterio para indicación de intubación. No digo que lo vayamos a intubar en el consultorio, pero ese es el más fácil de identificar en un consultorio. No sé si alguien más lo identificó. La escala de coma de Glasgow menor a 8. Esa es otra de las evaluaciones. ¿Eso en qué nos ayuda? Si tenemos el oxímetro, más ahorita en pandemia, pues fue uno de los criterios que estuvimos utilizando para inducir al paciente a que se pudiera hospitalizar, uno de los criterios para dejarlo. Entonces, desde el consultorio podemos intervenir en estos aspectos y al final de cuentas, como bien menciona el doctor, tratar de buscar que el pronóstico final del paciente cambie. Todo paciente con Glasgow menor a 8, a veces no está realmente identificada la causa, puede ser por alguna neuroinfección que en ese momento no vamos a identificar, pero desde el consultorio podemos ir previendo que ese paciente va a necesitar ayuda o una atención médica a nivel hospitalario un poquito más completa, y que ya luego se venga todo lo que nos comenta el doctor. Igual la frecuencia respiratoria mayor a 35, combinada, esa por lo general le agregan el criterio de que sea mayor, arriba de 5 minutos, de manera constante, mayor a 35, y ya es otro indicador válido para que el paciente requiera intubación. Y como bien nos comentaba el doctor, una saturación, proximetría de pulso menor a 80%, podemos ahí, incluso a lo mejor hasta detener la consulta y comentarle al paciente, ¿sabe qué? Aquí sí le puedo ayudar en otras cosas, pero ya con esto usted requiere muy probablemente hasta de una intubación orotraqueal y necesita una atención de segundo o tercer nivel. Creo que son dos puntos que podemos rescatar para nuestra práctica diaria en consultorio, principalmente. El doctor Villalobos nos va a apoyar ahorita con lo que es ecografía crítica, y posteriormente una pequeña práctica para ver su uso. Cuando no tienes, ¿qué nos puedes decir en relación a la intubación a ciega cuando no tienes laringoscopio, no tienes equipo, no tienes nada más que las puras manos y un tubo ahí de... Sí, claro. De hecho, bueno, de manera particular, sí me ha tocado un par de ocasiones la intubación digital. Es una de las medidas crash, que bueno, así le llaman por ahí, o medidas de último rescate o de lo último que podrías tener a la mano. Y lo que se trata es de, pues en un paciente en el que suponemos que ya no tiene reflejo, que ha perdido completamente la capacidad de respirar como tal, o todos sus reflejos neurológicos, y a veces lo que se hace es introducir los dedos, alcanzar a tocar la epiglotis, y entre tus dedos metes el tubo endotraqueal y pasas el tubo por las cuerdas vocales. Lo hemos hecho en la vida real por cuestiones de equipo, porque de plano no teníamos nada a la mano, y hubo una ocasión, sí, 2 ocasiones nos tocó hacer ese procedimiento. No es lo habitual, no es lo recomendable, porque el riesgo de que el paciente te muerda, el riesgo de que el paciente tenga por reflejo más que otra cosa, pues es alto, ¿no? Inclusive pues el riesgo de fracasar también es muy elevado, obviamente. Pero es algo que existe, es algo que está documentado y que pues de alguna u otra manera pues sí es como que tendríamos que conocerlo, ¿no? Cuando no tenemos nada más a la mano, o los equipos fracasan, porque luego en esa ocasión yo trabajaba en un servicio de ambulancias y llegamos y mi paramédico dejó el laringo cargando en la base. Entonces llegamos sin nada y el paciente estaba en paro cardíaco, salió del paro cardíaco, pero ya no tuvimos cómo proteger esa vía aérea. Entonces esa fue la situación que ocurrió, ¿verdad? Entonces sí es importante lo que decía el doctor Lenin, tener preparado tu equipo, pero en el momento que no lo tienes, pues tienes que buscar la manera de solucionarlo. Ahora, una cosa que comentó un par de veces que es muy importante es diferenciar el paciente que se puede ventilar, ¿sí?, del paciente que no se puede intubar. Es decir, no es lo mismo tener un paciente que no puedes intubar
a tener un paciente que no puedes ventilar. Si a un paciente no lo puedes ventilar, es una verdadera urgencia, y es como comentaba el doctor muy atinadamente, vete a una vía quirúrgica, o sea, vete a buscar una vía quirúrgica porque el paciente no lo vas a poder ventilar y no lo vas a poder intubar, y el paciente que va a fallecer más rápido, ¿sí? O va a tener más complicaciones. Si tú estás en el consultorio o estás en tu sala de urgencias, etcétera, y no lo puedes intubar, ¿sí? A la primera, las guías de anestesiología te dicen, al primero, segundo, tercer intento, ya es una vía aérea difícil, pero es una vía aérea difícil para un experto, ¿sí? A un anestesiólogo que te intuba, pues no sé, 5, 6, 8 veces al día. Ahora, una persona que no tenemos esa experiencia o esa práctica, pues desde que metes el laringo a lo mejor ya para nosotros es una vía aérea difícil, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos arriesgamos a complicar más al paciente edematizando la laringe, ocasionando una hemorragia por el simple hecho de lastimar los labios, o porque ya le volamos un diente, o porque a la hora de pasar el tubo pues estamos con los nervios, que es completamente normal, y ya laceramos o ya lastimamos cuerdas vocales? Eso ya generó edema, y entonces sí vamos a tener un paciente que ya no lo vamos a poder intubar al siguiente intento o al compañero que venga. Entonces, ¿para qué nos estresamos si podemos agarrar una mascarilla y empezar a ventilar al paciente? Si nosotros lo podemos ventilar, tranquilo, no pasa nada. Podemos darle tiempo a que lleguen por él y se lo lleven, o a que llegue el servicio de anestesiología y nos apoye, etcétera. Aquí la verdadera urgencia es aquel que ya le intentamos intubar y que no se pudo, y que además de eso no lo podemos ventilar, por la razón que sea. El aire no pasa, y esa es la verdadera urgencia. No sé si contesté su pregunta, doctor. Bueno, mire, cuando no se puede, no tenemos nada a la mano, lo importante es, como decía el doctor Rubén, ventilar al paciente. Si no lo podemos intubar y no lo podemos ventilar, podemos hacer, y tenemos un tubo o 2 tubos, podemos meter un tubo haciendo una técnica ciegas. Se va a ir a 2 lugares nada más, a la tráquea o al esófago. ¿Sí? Si nos vamos al esófago, dejamos el tubo ahí y metemos otro tubo. No hay otra manera de que se vaya a otro lado. ¿Sí? Y entonces ahí pudiéramos ayudarle al paciente. Pero si no tenemos nada a la mano, pues tenemos que, como aquí en México, trabajar con lo que se tiene y con lo que se cuenta. Pero esa es una técnica también que se puede utilizar. Bien, bueno, pues como ya les comentó el doctor, mi nombre es Rubén Alberto Villalobos. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Medicina General. Soy urgenciólogo del Instituto Politécnico Nacional en Tamaulipas, fue donde hice mi residencia, y soy egresado de la Universidad Autónoma de México de Medicina Crítica, de la especialidad en terapia intensiva. Bueno, este trayecto de las urgencias y el manejo del paciente crítico, pues me ha gustado mucho el uso del ultrasonido, que pareciera que es algo nuevo y que realmente no lo es. Y bueno, hemos realizado varios diplomados y cursos en este tenor. Y ahorita, pues, el motivo o el título de mi plática precisamente es eso. Vamos a ver una pequeña introducción hacia lo que es la ecografía crítica. Como vemos, les decía yo, la ecografía crítica no es algo nuevo. El uso del ultrasonido empezó desde la década de los 80s, y es algo que poco a poco se ha ido difundiendo más en el médico no ecocardiografista. De manera inicial, el ultrasonido empezó para ver abdomen, para ver sobre todo a la paciente embarazada, y empezó a surgir la evaluación del corazón, ¿no? Evaluar la función del corazón, evaluar las funciones de las cavidades, etcétera, etcétera, con la finalidad de ser más finos en nuestros diagnósticos y tratamientos. Aún así, para ese entonces y todavía hasta hace poco, la ecocardiografía como tal pues sigue siendo una subespecialidad de cardiología que muy
muy aparte de lo que nosotros en terapia intensiva tratamos de hacer. Nosotros en terapia intensiva lo que usamos, sí, son ventanas ecocardiográficas, son rastreos pulmonares, son rastreos de vena cava, podemos ver Doppler transcranial en los pacientes que tienen evento vascular cerebral, traumatismo craneoencefálico, etcétera, pero no somos ecocardiografistas, no tenemos eso, lo fino de su especialidad, pero vamos a ver cómo hay datos que nos ayudan mucho para guiar nuestra reanimación en el paciente crítico y sobre todo para hacer diagnósticos. Aquí nos decía que todavía en el 2017 un tratado de medicina crítica nos decía que el uso del ultrasonido todavía para la década de los 90 en el médico no ecocardiografista o no ecografista, que en este caso pues, serían los intensivistas, nos daba un diagnóstico de certeza de 48%. Tú dices, pues es muy poquito, ¿no? Al final de cuentas. A partir de ahí empezaron a surgir diferentes cursos o diplomados con la finalidad de entrenar a los médicos que no son ecografistas, tanto de medicina en general como específicamente cardiología o en este caso terapia intensiva. Y no fue sino hasta el 2014 cuando la Sociedad Española de Medicina Crítica y Terapia Intensiva designa el primer diplomado que avalaba al médico intensivista en el uso de la ecografía crítica como tal, específicamente ecocardiografía crítica, ¿no? Entonces, fíjense cómo algo que se usaba desde los 80s hasta apenas el 2014, que no estamos hablando de hace mucho tiempo, es cuando ya se empieza a generalizar. Por eso es que nosotros vemos como la ecografía crítica como algo muy nuevo, ¿no? Como algo muy novedoso cuando realmente no lo era. Tenemos dos modalidades, que es la ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica. Realmente la mayoría de los entrenamientos son en ecografía transtorácica. Las ventajas que tenemos es que para nosotros en terapia intensiva, movilizar a un paciente que está intubado, que tiene 6, 5, a veces hasta 8 bombas de infusión continuas, trasladarlo a una tomografía, trasladarlo a otro centro hospitalario, realizar un estudio diagnóstico es algo muy riesgoso, es algo muy peligroso, ¿sí? Entonces, esta es una gran ventaja el que podamos nosotros evaluar a nuestro paciente a la cabecera de su cama, ¿sí? Agarramos el equipo, lo jalamos, lo llevamos con el paciente y empezamos a hacer nuestras evaluaciones. Esa es la principal ventaja. La desventaja que tenemos es que, como lo decía ahí arriba, el diagnóstico de certeza es bajo todavía, sigue siendo bajo. Las guías internacionales y las guías nacionales sobre el uso de ecografía nos dicen que un médico tiene que tener un entrenamiento de realizar 50 rastreos para empezar a tener la capacidad de identificar algunas patologías. Entonces, esa es la principal ventaja, es operador dependiente. O sea, mientras más rastreos hagas, mientras más veces estés revisando al paciente, pues poco a poco vas adquiriendo la experiencia, ¿no? Obviamente nosotros en terapia intensiva, aunque realmente pues ya se ha hecho algo cotidiano el utilizar el ultrasonido en las áreas de terapia intensiva, aún así siempre estamos viendo cosas nuevas, cosas diferentes, tratando de mejorar el rastreo cardíaco sobre todo, porque al final de cuentas no es el entrenamiento que llevamos, no es como el que lleva un cardiólogo, ¿no? Que es algo más específico. Ahora, el doctor Daniel Lichtenstein, él es de los primeros que ha escrito mucho, ha publicado muchos artículos sobre ecografía crítica, y él publicó por allá del 2013 por primera vez el famoso protocolo Blue, que habla del uso de ultrasonido a la cabecera del paciente en la sala de emergencias, que eso es lo que significa Blue. Y también habló sobre el protocolo FOLS, que apareció un poquito después, por ahí el 2015, donde él utiliza el ultrasonido para guiar la reanimación con líquidos. Nosotros sabemos que pasar cargas de volumen a los pacientes, a veces quedamos en una delgada línea entre que lo ayudo y lo mato, ¿va? Porque si tenemos un paciente cardiópata, nefrópata, etcétera, pero que está depletado de volumen y que requiere volumen,
y de repente decimos, pues es que si le paso, pero si le paso además se encharca, y luego si no le paso, pues no lo alcanzamos a mejorar, etcétera, etcétera. Entonces con el uso del protocolo FOLS nos fuimos apoyando para ir guiando la reanimación hídrica. Y este artículo que publicaron por ahí en 2015 si no me equivoco, ellos reportan cómo el uso combinado del protocolo FOLS con el protocolo Blue, que es rastrear el pulmón y en parte el corazón, cómo reportan ellos una alta sensibilidad y especificidad para detectar derrame pleural, consolidación alveolar, es decir, para poder detectar una neumonía, síndromes intersticiales, vemos también neumotórax, ellos llaman neumotórax completo, neumotórax oculto. Yo precisamente ahorita en la mañana quería subir unas imágenes, pero ya no alcancé, de un paciente que tenemos ahorita en la terapia intensiva, el cual le tomamos una radiografía de tórax. En la placa de tórax pues sí se ve con algo de fibrosis, algo de cardiomegalia y nada más. Y a la hora de hacer el rastreo ultrasonográfico, pues ya empezamos a ver que tenía consolidaciones, empezamos a ver que tenía derrame pleural bilateral, que son cosas que nosotros podemos ir adelantando con el uso del ultrasonido. Algo que es muy importante en esto del ultrasonido, de la ecografía crítica, es comparar día con día al paciente, o turno con turno, que sería lo ideal. Porque así como nosotros vemos una radiografía y luego vemos la radiografía de control y vemos la radiografía de control, las imágenes, por ejemplo, yo puedo encontrar un paciente con EPOC y voy a ver algunos cambios, a lo mejor voy a ver líneas B, voy a ver algo de consolidación y voy a decir, híjole, trae una neumonía, pero el paciente no tiene fiebre, el paciente no tiene tos, el paciente no tiene algún otro criterio de proceso infeccioso agregado. Entonces ahí es donde pierde la validez lo que nosotros estamos haciendo. Pero si por ejemplo yo recibo al paciente, lo reviso, ¿sí? A las 2 horas de la reanimación lo vuelvo a revisar y después lo vuelvo a revisar, y entonces yo identifico que cuando llegó tenía un patrón A y después empieza a tener un patrón B, y dices, canijo, aquí ya cambió. Y ahí es donde incide la ecografía crítica en mejorar a los pacientes o en ayudarnos a hacer un mejor manejo, un mejor abordaje. De las ventanas pulmonares que reportaba Lichtenstein, vemos que las divide por zonas. Tenemos la zona 1, que es prácticamente en el ápice pulmonar. Tenemos la zona 2, que sería la línea axilar, toda la línea axilar, desde la línea axilar anterior hasta la línea axilar posterior. Y tenemos la zona 3, que también en algunos artículos lo reportan como zona PLAPS, que es la zona posterior. Una desventaja que tenemos nosotros al usar la ecografía en el paciente crítico es la posición. O sea, yo sé que la mayoría hemos visto o hemos llevado a alguien, o inclusive nos han realizado a lo mejor un ecocardiograma. Entonces, cuando te hacen el eco es algo muy bonito porque te acuestan de ladito, con la mano atrás de la nuca, la otra mano para acá, sobre tu costado izquierdo, etcétera, etcétera. Pero en el paciente que está intubado, con catéteres por todos lados, pues es difícil poner esa posición, o sea, no la podemos hacer. También estamos peleando contra el ventilador mecánico. Yo pongo una imagen, veo el corazón muy bonito y de repente se va, y aparece, y se va, y aparece. Entonces, da cuenta que estamos viendo así como que entre cerrar y abrir los ojos, estamos viendo el pulmón, el corazón, porque el pulmón entra y sale por el efecto de la ventilación mecánica. Entonces, esas son algunas situaciones que no nos permiten a veces realizar unos adecuados rastreos. Ahora, de manera así rapidita vamos a ver diferentes imágenes patológicas sobre la ecografía pulmonar. Aquí nosotros estamos viendo algo que llamamos el signo del murciélago. El signo de murciélago, la verdad es que yo no sé quién le puso signo de murciélago, perdón, me voy a quitar el cubrebocas, porque yo nunca he visto un murciélago, la verdad. No lo he entendido, pero aquí, según esto, este es un ala, esta es la otra, este es el cuerpo y el murciélago va así como volando hacia nosotros. Eso dicen, pero la verdad es que yo nunca lo he visto bien. Entonces se supone que este es el signo del murciélago.
El signo murciélago va a estar compuesto por una costilla, la otra costilla y esta línea que está en medio que se llama línea pleural. La línea pleural tiene una imagen hiperecogénica, que quiere decir se ve muy blanca, brillante, y va a tener un movimiento muy característico, que es como si se movieran una placa sobre otra, y eso es porque es el movimiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal, y nosotros vemos ese movimiento que se llama sliding, o así lo nombraron como sliding. Esto es algo completamente normal. Si yo pongo el ultrasonido y veo eso, estoy viendo un pulmón sano, ¿sí? Es un pulmón sano. Además, nosotros vamos a observar algo que llamábamos líneas A. Las líneas A es esta línea, ¿sí? Que si se fijan, aquí hay otra, aquí pareciera que hay otra, y no es otra cosa más que la reverberancia de la línea pleural. Es como cuando tú avientas una piedrita al agua y empiezan a hacer ondas y ondas. Bueno, esa es la reverberancia. Entonces, nosotros vamos a ver cómo el sonido se empieza a reflejar sobre el pulmón. Fíjense que algo que es muy importante, en los libros de Harrison de medicina interna, ellos reportan que no se puede ver el pulmón por medio del ultrasonido. Y la verdad es que tiene razón. Nosotros no vemos el pulmón. Nosotros lo que vemos son los artefactos o las imágenes que se generan por el movimiento de aire, ¿sí? Y que van a chocar contra el líquido, que en este caso puede ser sangre, moco, aire, etcétera. Y esos artefactos es lo que nosotros vemos. Nosotros realmente no vemos el pulmón, solamente vemos sus artefactos, ¿sí? Y este artefacto es el generado por la línea pleural, así es como se llama, y las líneas A, que es reverberancia. ¿Qué quiere decir que tenga líneas A? Que el pulmón tiene aire, punto. Tenemos la línea pleural, quiere decir que el pulmón está íntegro, y si tenemos líneas A, el pulmón está completo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora, de este lado vemos también la línea pleural, pero ahora la vamos a ver en un modo M. Ya en el taller en forma ya vamos a explicar un poco más las modalidades de imagen, pero aquí vamos a ver cómo tiene algo que llaman imagen de playa y arena, ¿sí? Que dicen que esta es la playa, ¿sí? Y esta es la arena, o este es el mar y esta es la arena, ¿sí? Entonces, esta es la misma imagen, o esta imagen junto con estas dos nos hablan de una integridad pulmonar. O sea, el pulmón está bien hasta este punto, ¿eh? Aquí vemos una línea Z, que vemos aquí una línea A que atraviesa con una línea B, eso se llama línea Z, y también no es patológico, es algo normal. ¿Qué es lo que sí es patológico? Estas dos imágenes. Aquí, si se fijan, estábamos viendo la misma línea pleural, que ya se ve diferente, ya se ve un poquito más engrosada, ¿sí? A veces el movimiento es más evidente, el movimiento pleural, y vamos a observar esto que llamamos líneas B, que son estas imágenes que nacen de la línea pleural y que bajan prácticamente toda la imagen del ecocardiograma, y que puede ser así, teniendo 3, 4 imágenes o muchísimas, vamos a tener demasiadas, ¿no? Entonces, esto también le llamaban cola de cometa cuando se ve de esta manera, y esto nos habla de agua extravascular pulmonar. Nosotros, por sistemas de monitoreo invasivo, evaluamos algo que se llama ELWI, que es el agua extravascular pulmonar. Cuando un ELWI lo tenemos arriba de 5 a 7, quiere decir que nuestro paciente ya está moviéndose o virando hacia el edema agudo de pulmón. Eso es lo que significa. Y en los estudios que hicieron comparando un sistema, por ejemplo PAICO, que es un sistema de monitoreo invasivo, comparado con el rastreo ultrasonográfico, ellos vieron que cuando observamos más de 3 líneas B, ya se correlaciona con un ELWI mayor de 5. Entonces, si yo ya tengo a mi paciente con más de 3 líneas B, quiere decir que ya lo estamos encharcando. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que las líneas B aparecen mucho antes de ver algo en la radiografía y aparecen mucho antes de que yo escuche estertores en mi paciente. Entonces, eso le da una utilidad clínica todavía mayor a la evaluación. Entonces, aquí podríamos ver un paciente con edema agudo de pulmón o un paciente que está empezando o está desarrollando una neumonía, ¿sí? Que son situaciones que nos pueden originar líneas B. Ahora, el neumotórax, la principal característica del neumotórax es que no hay línea pleural. ¿Se fijan? En esta imagen no tenemos
la línea pleural esta que vemos aquí y acá muy bonita, aquí desaparece por completo. Y si nosotros ponemos una modalidad M, lo que vamos a ver es el signo de la estratosfera o signo de la código de barras, donde lo único que vamos a ver es aire. Sí, es puro aire, puro aire. Entonces ya vimos demasiado aire y no vemos línea pleural, pues quiere decir que no hay pulmón y que hay aire fuera del pulmón. Entonces es un neumotórax. En esta otra modalidad, nosotros en algunas ocasiones podemos llegar a ver esto que está aquí y vamos a ver cómo el paciente respira y se mueve. Y respira y se mueve. A esto le llaman punto pulmonar y es el punto exacto donde se ponchó el pulmón, literal, ¿no? Llega el pulmón hasta aquí y a partir de aquí hay aire, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos aquí en el punto pulmonar. En el área PLAPS, que estamos hablando ya en la área posterior, nosotros vamos a ver o vamos a identificar mejor todos los derrames pleurales, porque nuestro paciente siempre tenemos boca arriba, ¿no? Entonces, aquí en el área PLAPS nosotros vamos a identificar derrames pleurales como es esto que está aquí. Si se fijan, aquí está la línea pleural y aquí hay agua, ¿sí? Hay líquido. Una característica de esta imagen es que esta imagen que se ve aquí, si ustedes ponen atención a cómo se ve el pulmón aquí, a cómo se ve aquí y acá, que esto es pulmón aparentemente sano, esto le llaman hepatización pulmonar por eco. ¿Sí? Entonces el pulmón empieza a tomar la imagen similar al hígado y eso es lo mismo que vemos en las tomografías, es una neumonía. ¿Sí? Entonces son datos ya indirectos de una neumonía. Entonces si tenemos aquí un derrame pleural y vemos esta imagen, pues es probable que sea un derrame paraneumónico. Ahora, por otro lado, tenemos esta otra imagen donde vemos también un derrame pleural. Vemos aquí esta imagen que está como hepatizada, pero realmente no se ve una línea pleural como tal. A esto le llaman desgarro de la línea pleural, donde pum, pareciera que la línea pleural estuvo aquí y se empezó a desgarrar, ¿sí? Y eso es un dato patognomónico de neumonía. Tú ves eso y el paciente trae neumonía. Si nosotros en la terapia intensiva el paciente todavía no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, nada de eso, y de repente vemos estas imágenes, empezamos a dar antibiótico, empezamos a dar manejo, porque eso tiene una sensibilidad de hasta el 98%, 96, 94, 98% de sensibilidad y especificidad para demostrar que es una neumonía. Ya comparado con tomografía, que es el gold standard, ¿no? Cuando el paciente respira, estas imágenes que vemos aquí hiperecogénicas, pueden ocurrir dos cosas. Que el paciente cuando respire, esa imagen hiperecogénica cambie de intensidad, se va muy brillante y menos brillante, muy brillante y menos brillante. Eso se llama broncograma dinámico y ese broncograma dinámico es característico también de una neumonía. Cuando ese broncograma, el paciente respira y no cambia de intensidad, se llama broncograma estático y el broncograma estático es atelectasia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros de repente también tenemos un paciente ahí, de repente se desatura, etcétera, etcétera, empieza a tener alteraciones respiratorias y vemos esta imagen en el eco, bueno, pues lo que hacemos es dar manejo para una atelectasia y mejorándolo, mejora el paciente. Ahora, Lichtenstein también reportó como perfiles o patrones A, B y patrón AB. Si ustedes se fijan, el patrón A quiere decir que en las 4 ventanas se ven líneas A y eso aparentemente es normal. El paciente no tiene nada aparentemente a nivel pulmonar. Digo aparentemente porque si está chocado, ahorita lo vamos a ver, puede ser un proceso séptico o urinario, por ejemplo. Pues su paciente está grave, el paciente va mal, tú lo rastreas y en el pulmón pues no tiene nada aparentemente. Ahora, el perfil B o patrón B es un paciente que tiene líneas B en las 4 ventanas y esto es característico de un edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sí? El paciente que tiene un patrón AB, donde vemos líneas A de un lado y líneas B del otro, también es característico de una neumonía. Entonces, Lichtenstein reportaba que en cuanto llegara el paciente a la sala de urgencias, nosotros hiciéramos un rastreo. Y lo primero que vamos a buscar es que tenga sliding. Si hay línea pleural y hay sliding, el pulmón está íntegro, ¿sí? Ahí está el pulmón. Ahora, decía, si no tenemos sliding,
Pues vamos a ver si tiene líneas A, ¿sí? Y ya dice, si tenemos punto pulmonar, pues es un neumotórax. No hay línea pleural, ¿sí? Hay muchas líneas A, tiene punto pulmonar, pues es un neumotórax. Ese es el diagnóstico. Si nosotros vemos que no hay línea pleural, no hay un sliding y hay líneas B, ¿sí? Podemos buscar la neumonía. Como vimos en la imagen pasada, esta de aquí, donde vemos que no hay una línea pleural, que vemos algunas líneas B por ahí escondidas y vemos un patrón de neumonía, de broncograma dinámico. Entonces ahí nos vamos a sospechar de una neumonía. También cuando tenemos un patrón AB con línea pleural, sospechamos de una neumonía. Podemos ver, por ejemplo, aquí, si está presente en la línea pleural y tenemos un patrón B, pues es un edema agudo de pulmón. Si el paciente tiene líneas A, pues entonces vamos a ver un análisis secuencial venoso, ¿no? Entonces vamos a ir a buscar las venas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y de ahí podemos sospechar de una tromboembolia pulmonar o podemos sospechar de una crisis asmática o un EPOC exacerbado. Todo dependiendo de cómo vayamos siguiendo nuestra evaluación. Ahora, el otro protocolo rápido es el protocolo FOLS, vamos a verlo también rapidito, que les decía que es pues el uso de la ultrasonografía para limitar la administración de líquidos en las salas de urgencias. Aquí como objetivo principal es hacer una evaluación hemodinámica. ¿Cuál es la diferencia entre el pulmón, entre el protocolo Blue y el FLAS y el FOLS? Es que en el protocolo Blue yo voy a buscar, o es lo primero que tengo que hacer en el paciente que identifico con disnea. Llega un paciente que le falta el aire, vamos a ver cómo está el pulmón, y punto. En el protocolo FOLS lo que dice es, si llega un paciente inconsciente, chocado, etcétera, etcétera, sin presión arterial, vamos a usar este protocolo para buscar la causa del choque. Y su principal, su objetivo es identificar o hacer una evaluación hemodinámica de la falla circulatoria para identificar un choque obstructivo, cardiogénico, hipovolémico o distributivo. Ese es el objetivo. Un ejemplo que podemos encontrar en el choque obstructivo es cuando nosotros ponemos el transductor por debajo del apéndice sifoides, apuntando hacia el corazón, y nosotros vamos a observar que tenemos aquí líquido. Vamos a ver que hay líquido que está separando el pericardio del corazón. Y vemos cómo en la diástole, cuando el corazón se dilata, hay un colapso de la pared libre del ventrículo. Entonces eso nos habla de un taponamiento cardíaco. Puede ser sobre todo por traumatismo. O sea, nos pasó un paciente que iba en su taxi, chocó por alcance, pero pues no llevaba el cinturón y rebotó en el volante. Y eso le ocasionó un derrame pericárdico por sangrado. Y casi se muere, no se murió. Pero pues algo así a veces que tú dices, no fue tan fuerte el impacto. O sea, ahí realmente ya tiene mucho que ver lo que traemos, ¿no? O cómo venimos ya de fábrica, que ocasionó que es un impacto que no era tan intenso, ocasionara algo tan grave, ¿no? Pero bueno, ahora, podemos ver también como datos de choque obstructivo que normalmente el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Eso es lo normal. El ventrículo derecho tiene, cuando tú lo ves en el eco, tiene una imagen triangular. Entonces, si tú tienes un paciente que está chocado, disnea, que tiene líneas A, porque realmente no hacen línea B porque no hay líquido pulmonar, y ves que de repente el ventrículo derecho ahora es más grande que el ventrículo izquierdo, pues hay que sospechar de una tromboembolia pulmonar. O sea, hay algo que está aumentando la poscarga del ventrículo y el ventrículo tiene que hacer una mayor fuerza para extraer su volumen, y eso empieza a hacer un aumento de presión que lo va haciendo más grande, lo va dilatando. Entonces ahí estaremos ante una tromboembolia pulmonar. Otra imagen que podemos observar característica es cómo el ventrículo derecho, también en una tromboembolia pulmonar, se hace más grande, ¿sí? Tan grande que empieza a mover el tabique interventricular y lo empieza a desplazar hacia el ventrículo izquierdo. Aquí es una imagen que le llaman paraesternar eje largo, donde vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida, que esta es la aorta, y vemos acá abajo la aorta descendente. Entonces, cuando aquí
vemos que empieza a aumentar de tamaño el ventrículo derecho y empieza a desplazar el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, también es un dato de tromboembolia pulmonar. Le llaman, ya en movimiento, le llaman interdependencia ventricular. Y esta imagen que ya la vimos hace ratito es la misma, donde vemos que hay una pérdida de la línea, de la integridad de la línea pleural, y estamos viendo cómo, esta imagen me gusta porque si fijan, aquí hay línea pleural, pero aquí ya no, ¿sí? Aquí ya se perdió la línea pleural. Aquí vemos algunas líneas A y de este lado no se ve nada, ¿sí? Aquí se pierde. Y al ponerlo en modo M, aunque aquí se ve al revés la imagen, aquí vemos cómo está el pulmón y aquí ya no está el pulmón. Entonces esto es un neumotórax. Y aquí vemos en esta parte que es el punto pulmonar. Esto se va a estar moviendo, ¿sí? Conforme el paciente va respirando. Ahora, esto es lo de los vasos sanguíneos. Recuerdan que en la diapositiva previa del algoritmo decía, si tienes líneas A, el paciente sigue chocado, vamos a hacer una evaluación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos en los vasos? Algo muy sencillo. Yo pongo el transductor sobre la pierna, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí la femoral. Yo pongo el transductor y lo que voy a observar es la arteria y la vena. Cuando nosotros presionamos sobre los vasos sanguíneos, la vena se colapsa por completo porque lleva una menor presión. Entonces tú presionas y vas a ver cómo se colapsa por completo la vena. Y la arteria no, la arteria se queda grande. A lo mejor sí la comprimes un poco, pero nunca se colapsa por completo. Y eso es porque la arteria pues lleva suficiente presión. Pero en el contexto de un paciente que tiene disnea, que está chocado, y llegas y revisas la femoral, por ejemplo, y no se colapsa y no se comprime, quiere decir que hay algo que está aumentando la presión de manera retrógrada sobre ese vaso sanguíneo. ¿Y qué puede ser? Pues un trombo, un coágulo. Entonces, este es un dato también de tromboembolia pulmonar. Por eso, de este lado nos ponen que tenemos líneas A en el pulmón, el paciente sigue con disnea, con taquicardia, le haces el rastreo en las piernas y observas que no hay un colapso de la vena, entonces estamos ante una tromboembolia pulmonar. Y bueno, pues este es de los más sencillos porque pones el ultrasonido en todo el pulmón y si tienes un patrón B, todas las ventanas están con líneas B, pues es un edema agudo del pulmón, ¿sí? O un choque cardiogénico si el paciente ya está hipotenso. Para el protocolo FOLS, Lichtenstein nos decía que pues ante un paciente con falla circulatoria aguda, lo primero que tenemos que hacer era agarrar el ultrasonido, ¿no? Como dice él. Y vemos sobre la ventana subsifoidea, que es por debajito del apéndice sifoides, vemos si hay líquido alrededor del corazón. Y eso buscando una tromboembolia o buscando si hay un cambio entre el tamaño del ventrículo derecho versus el ventrículo izquierdo. Si lo hay, pues podemos sospechar de un choque obstructivo, o sea, podemos pensar que es una tromboembolia pulmonar o podemos observar que hay un taponamiento cardíaco. Ahora, si no lo observamos, si esa ventana se ve bien, nos vamos a ver inmediatamente el pulmón, rastreamos el pulmón. Y aquí en el pulmón vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos en las diapositivas previas. Si el paciente tiene líneas, tiene pérdida de la línea pleural y tiene punto pulmonar, pues es un neumotórax, ¿sí? Si el paciente tiene muchas líneas B, pues lo más probable es que tenga un choque cardiogénico. Si el paciente tiene muchas líneas A, pues entonces vamos a hacer el protocolo FOLS, que incluye la administración de una carga de líquido, que es lo que no había comentado. En el momento que tú ves que el paciente tiene líneas A y no encontraste ningún otro dato del choque, le pasas una carga al paciente. Una vez que administras el líquido, tú vas a ver, el paciente mejora, probablemente sea un choque hipovolémico. ¿Por qué causa? No lo sé. Habría que buscar la razón, ¿no? La causa del choque. Si ves que el paciente no mejora y que inclusive pudieras empezar a observar líneas B, hay que sospechar de un choque séptico, ¿sí? Que a lo mejor aquí ya al llegar a este punto, pues ver la respuesta a volumen para nosotros es algo muy importante para continuar el manejo. Entonces ahí podríamos estar sospechando de un choque hipovolémico. A lo mejor si el paciente venía, no sé, pues de una volcadura,
pues no voy a pensar que tiene neumonía, ¿verdad? Vamos a pensar que es un sangrado, ¿no? En alguna parte, un sangrado interno. Como nos pasó una vez en México, que chocó la neumonía, sí traía neumonía, iba en un Uber, pero pues el Uber chocó, pero pues ya traía neumonía, ya iban al hospital, entonces traía otros datos por ahí de tos, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de manera inicial, en el paciente que no podemos interrogar de manera indirecta, o en el paciente que no podemos hacer una anamnesis completa, o algo que es extremadamente raro, que el familiar no tenga idea de qué tiene su paciente, ¿no? Entonces, ahí también es una buena herramienta para ir buscando la causa del choque en este tipo de pacientes. Bien, es una pequeña introducción, quisimos ver nada más como que los datos un poco más importantes. Yo espero que en el taller que tengamos ya en el simposio podamos ver ya tipos de modalidades de imagen, y algunos otros datos como a lo mejor evaluación de la vaina del nervio óptico en los pacientes con trauma de cráneo, por ejemplo, en los pacientes con un evento vascular cerebral o los pacientes con alguna hemorragia, etcétera, o que podamos ver también evaluación de la vena cava, que es algo que yo no incluí ahorita en esta diapositiva, que también es un apoyo para saber el tipo de choque que tenemos. Hay por ahí una clasificación donde haciendo una evaluación más integral con ecografía podemos saber si es, como lo reporta Liechtenstein, si es choque obstructivo, si es hipovolemia, si es cardiogénico, si es séptico, y estar guiando el tratamiento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Me extendí mucho. Yo tengo un pequeño comentario, soy cirujano viejo, pero me tocó en el 84 estar con el maestro Villazón y él decía que el ultrasonido es como nuestro endoscopio, hay que usarlo en todos los pacientes para que detectes cuando te encuentras algo anormal. Un sábado nos tocó ver cómo llega un paciente chocado, el maestro le hace el ultrasonido, porque en aquel entonces había muy pocos ultrasonidos, no sé si existían en el hospital por ahí en general, y detecta un taponamiento cardíaco, fenomenal, porque antes del taponamiento cardíaco era muy difícil de tratar. Agarra el maestro, le pone el ultrasonido en la ventana, a nivel como comentó evidentemente el doctor, le hace a nivel de la mesa con el traductor, ve que hay completamente algo normal. Este ultrasonido es precioso, en aquellos entonces los ultrasonidos eran un aparatito chiquito de 5 pulgadas. El maestro agarra una aguja, se la mete, le saca sangre y lo salva. La anécdota es de que estaba el doctor García Pérez, que era el jefe de cirugía en el hospital de Juárez, al momento que lo hace, y se queda maravillado cuando le resuelve el taponamiento sin necesidad del antiguo electrocardiograma y la radiografía, inmediatamente le saca al paciente. Entonces el maestro, que siempre fue muy competitivo, le dice a su R3, que siempre hay en urgencias, le dice: ponte al pendiente, cuando venga el siguiente taponamiento cardíaco, me avisas. Y entonces pasan 2 meses, llega un paciente aparentemente chocado, el residente le habla al maestro García, y agarra al maestro y le pone el ultrasonido y dice: sí, sería normal. Y agarra y le mete, le saca un montón de sangre y el paciente se sigue chocando, ¿no? Y se muere el paciente. Ya en la plática general del hospital, de evaluación, le comenta el maestro Villazón, le dice: es que es muy importante la clínica, o sea, la clínica es muy importante porque mi paciente, sus pulsos estaban muy disminuidos, o sea, clínicamente empezó a tener, los pulsos estaban disminuidos de un colapso venoso. Entonces, evidentemente, la clínica le estaba apoyando el diagnóstico del taponamiento cardíaco. Y el paciente que el maestro García agarra y le picó un aneurisma por un infarto, que tenía un movimiento paradójico, y se lo picó y se le terminó del movimiento paradójico. A lo que quiero llegar a decir es de que el ultrasonido hay que tenerlo y estarlo usando para verlo. Es como los endoscopios. Si no usamos el endoscopio, pues no vamos a descubrir un ruido que sea normal, ¿verdad? Aquel ultrasonido también es estarlo viendo, y ya que sospechas una imagen, a lo mejor no lo vas a resolver en medicina. La pequeña anécdota que tengo de los primeros cirujanos que se dedicaban a hacer ultrasonidos, y pues la verdad es que el ultrasonido es como los endoscopios básicos, y actualmente en la actualidad es básico, y saber todos estos datos, la verdad es que a mí me ha impresionado. Yo me quedé atrás, no lo desconocía completamente, no me dedico a
realmente fue un parteaguas personal para enfocarme en esto. O sea, a mí la verdad es que me gustó mucho. Esa es una paciente de 36 años, si no me equivoco, 36 años de edad, que estaba a cargo de traumatología. Entonces, fue por una acumulación de líquido, algo tuvo en la rodilla, no sé qué le pasó, total que le hicieron una intervención quirúrgica, pusieron ahí una prótesis de rodilla, etcétera. Se fue a su casa y de esos raros pacientes bien obedientes, ¿no? Que su médico le dijo, tenga reposo, y la señora no se levantó ni al baño. Entonces regresó 15 días después, ahogándose, literal, ahogándose, y me da mucha risa porque yo la vi pasar así por la sala de urgencias y le dije a una enfermera, es una TEP, ¿no? Porque le dices, pues trae la rodilla acá con su venda y todo, y dije, pues a lo mejor es eso, ¿no? Entonces ya llegamos, la metimos y la paciente nos cayó en paro. O sea, en ese tiempo yo era R1 de urgencias, era mi primer año de urgencias. La paciente cayó en paro, se activó el código, bajó terapia intensiva, nosotros estábamos dando reanimación. Baja el doctor Zamarrón, a lo mejor por ahí de repente lo ubican, el doctor Eder Zamarrón, da muchos cursos también de terapia intensiva, por ahí de Avento, Megas, etcétera, ¿no? Baja Sam y me dice, tráiganse el ultrasonido y todo el show, lo bajan, revisan a la paciente, trae todos los datos de TEP. Estaba el BD dilatado, las venas no colapsaban nada, la paciente seguía chocada y se decidió trombolizar a la paciente. Es algo muy controvertido porque dices, cabrón, pues si le están dando reanimación y le dieron compresiones y aún así lo trombolizaron, y la verdad es que la paciente se trombolizó. Se trombolizó la paciente salió del paro. Después de eso, pues ya mejoró hemodinámicamente, sube la terapia intensiva con aminas, etcétera, y la paciente sobrevivió. La paciente sobrevivió sin daño neurológico porque afortunadamente el paro fue presenciado, entonces pues nosotros vimos cuando cayó en paro y pues le caímos encima, etcétera, etcétera. Y después era un dolor de cabeza, porque llegaba porque le dolía el dedo del pie y decía, yo casi me muero en este hospital, ¿no? Para que atiéndanme ya, etcétera, etcétera. Pero fue un caso muy bonito, y en esa ocasión que vimos la utilidad, pero con juicio clínico, como mencionó usted, doctor, con juicio clínico, porque sí es muy importante, yo hice 2 o 3 comentarios parecidos, de que tenemos que comprobar la imagen con la clínica. Entonces, los radiólogos no se equivocan, el radiólogo, cuando ponen correlacionar con la clínica. O sea, ese es el punto más importante para poder ver una imagen y pues tomar en cuenta, ¿no?, lo que estamos observando. Y la verdad es que pues a lo largo de lo que llevo en la carrera, desde urgencias, terapia intensiva, pues para nosotros ha sido una herramienta muy importante de apoyo diagnóstico y de apoyo al tratamiento, porque así como mencionaba usted un taponamiento cardíaco, pues el eco también te sirve para hacer la pericardiocentesis, ¿no?, para guiarla por eco y que sea un procedimiento más seguro, ¿no? La colocación de catéteres, de accesos venosos, etcétera, inclusive las ondas endopleurales, hacer toracocentesis. Y ahorita todo lo queremos hacer con eco, hasta la intubación. Ya ves que por ahí reportan intubación por eco y dices, de repente sí sacan cada cosa. Pero bueno, lo importante es utilizarlo, hacer los rastreos. Le digo que las guías dicen que si tú 50 veces ves el pulmón, vas a poder identificar el pulmón sano. O sea, y eso es una gran ventaja, ¿no? Como cuando ves un electrocardiograma, ¿qué es lo importante para nosotros que no somos cardiólogos cuando vemos un electro? Pues a ver si está anormal, ¿va? Ya con eso, si tú ves el electro y dices, esto no es normal, háblale al cardiólogo, ya llevas una gran ventaja en el diagnóstico y tratamiento oportuno de ese paciente. Entonces es exactamente lo mismo. Y es operador de... ¿Así? De tiempo vamos a hacer una pequeña práctica de ultrasonido. No sé si hay algún voluntario para mencionarlo, si no ya tenemos un culpable. si alguien gusta. En lo que preparan, doctor Villalobos,
Doctor Villalobos, le puse de nuevo su diapositiva para comentarle esta situación. Año 2013, bueno, esto se publicó en 2013, pero en 2015, perdón. Pero en el 2013 me tocó estar en la Ciudad de México, escuchar directamente a Liechtenstein cuando vino a dar sus sesiones, presentó el protocolo Pink y el protocolo Blue. Se hizo esa misma observación que usted hace, por eso me llamó la atención. Hizo la misma observación, dice que fue alguien de su equipo el que dejó esa parte del signo del murciélago, porque en su presentación directa él también dice la misma, yo no le encuentro la forma de un murciélago, pero al final de cuentas es como se denominó el signo. Y el comentario que también él hace en ese momento es que por eso él sugiere cambiarle el término de radiología e imagen, ahora sí, a radiología e imagenología. Lo hace ese comentario el mismo Liechtenstein. Y volviendo a su comentario, Héctor, totalmente de acuerdo, el ultrasonido es un equipo que deberíamos de tener básicamente hasta en el consultorio. Desafortunadamente, pues todavía no tiene esa situación que nos gustaría a todos. Por eso también en el simposio tratamos de envolver a autoridades un poquito más arriba de nosotros para comentarles todas estas situaciones y que ojalá en un futuro, haciendo un poquito de presión también nosotros en cuanto a las ventajas que nos podría dar para el manejo de los pacientes, pues ojalá podamos tener más de estos equipos disponibles. Muchas de las veces, como usted comenta, bueno, esa pantalla de 5 centímetros, de 10 centímetros, por lo general venía acompañado de una lavadora de equipo de hardware, y es lo que a veces todavía utilizamos. Entonces, la invitación pues de todo esto, primera, para que se dé a conocer todas estas situaciones. Sustituye muchas cosas. En el General de México, año 2021, ahora con lo del COVID, se publicó un artículo también donde hablaban en esa parte del uso del ultrasonido para el diagnóstico, como si fuera una radiografía, una tomografía en ese momento al lado de la cama del paciente ahí en urgencias. Totalmente de acuerdo en que estos equipos deben estar totalmente disponibles en todos lados, incluyendo en el consultorio. Ojalá algún día podamos llegar a eso. Es que son dispositivos caros, pero ya ahorita ya hay dispositivos que cuestan 50,000, 60,000 pesos y lo que importa es el traductor. Que tengas el traductor y el equipo. La verdad es un problema porque esos equipos cualquiera se lo puede llevar. Lo puedes cargar para todos lados, pero así como lo puedes cargar, tú también te los pueden robar. Sí, es algo complicado. Bueno, el compañero también es el técnico Andrés, es el licenciado en radiología de imagen y también es otra de las personas que va a estar con ustedes o con nosotros en la sede de Salamanca el próximo 12 de septiembre, igual para que lo vayan conociendo, de favor. Lo ideal es que nosotros nos acostumbremos a hacerlo con técnicos.
buscar, como vemos aquí vemos una costilla, no sé si se alcanza a ver, y aquí nosotros ya estamos viendo el signo de murciélago, tenemos una costilla aquí y otra costilla de este lado. Nosotros aquí vemos la línea pleural. Lo importante que queríamos ver aquí es cómo esta línea tiene ese movimiento que se le llama slide. ¿Sí? Es un movimiento muy sutil, como si estuviera moviendo una capa sobre otra. Respira profundo y sácala ahí. Y vemos cómo se ve mejor ese movimiento, ¿no? Ese slide. ¿Lo puedes repetir de vuelta sin meter su mano? Perdón. Tienes razón, perdón. Bueno, es que esta es la línea pleural. A ver, creo que le podemos poner todo. ¿Dónde está? Bueno, entonces ahí se ve la línea pleural. Respira profundo y saca el aire. Y se ve mejor el movimiento. ¿Sí ven? Es un movimiento sutil. Inclusive aunque él respire tranquilamente, siempre es un movimiento como una capita sobre otra. Está haciendo ese movimiento. Aquí nosotros pues no vemos líneas B, no vemos una que otra línea B. Pero bueno, nada patológico, aparentemente. Pero sí se vio una. Entonces, nosotros a veces lo que hacemos es seguir el recorrido hacia abajo, tal cual, y vamos viendo cómo pasamos un espacio, cómo pasamos otro espacio. Las líneas B nosotros las podemos encontrar hasta 3 y se pueden considerar no patológicas. Claro, yo les decía, pues depende mucho del paciente, ¿no? Entonces, obviamente si él tuviera mucha disnea, de repente le doy 3, 4 líneas de está pasando. Pero si él no tiene nada, pues a lo mejor es algo como un chagua, no sé, etcétera. Pero bueno, menos de 3 líneas B todavía se pueden considerar normal sin ningún problema. Aquí vemos las líneas A, vemos esta reverberancia de la línea pleural. Y si se fijan, de repente aparece una línea B, baja una línea y se ve, pero se conserva la línea A. Eso se le llama línea Z. Las líneas Z no son patológicas. Unas veces podemos observar líneas B que nacen por arriba de la línea pleural, nacen desde acá arriba. Esas líneas B. Esas líneas se les llama líneas E y son de enfisema pulmonar. Entonces podemos ahí también estar sospechando si tenemos un problema, por ejemplo, neumotórax. Igual como cuando revisamos al paciente con el estetoscopio, tenemos que comparar un lado con el otro lado, con el lado contralateral. Y aquí estamos viendo igual su línea pleural con ese movimiento. Y de repente sí pareciera que hace líneas B, pero no borran esta línea que aparece. Entonces son líneas Z, eso es algo normal. Siempre del lado izquierdo es cuando podemos observar 3, 4 líneas B de manera no patológica. Y eso ocurre por el movimiento del miocardio. La contracción del corazón genera esas imágenes, esas artefactos. Ahora, me voy a ir un poquito más a acercarse a la zona flaps para ver si alcanzamos a ver esta imagen. Miren, a lo mejor no se ve de aquí muy claro, pero esto es el hígado y este es el pulmón. Si nosotros suponiendo que nosotros estamos viendo, en lugar de tener acá en la línea flaps, en la línea anterior, y observo esta imagen, así es como se ve el punto pulmonar, igualito, en un neumotórax, igualito. Exactamente, ajá. Entonces, así se ve cómo entra la línea pleural y se va, entra y se va. Pero si esa imagen no la estoy viendo acá, en este caso lo que vemos es el hígado y el pulmón que estoy viendo en esta parte. Esta imagen es importante buscarla porque aquí es donde yo voy a observar los derrames pleurales. Exactamente, sí, de hecho eso es una línea de transición. A ver si alcanzamos a ver bien el diafragma, aquí no están cómo se va el diafragma. Ese es este. Aquí se ve. Entonces aquí viene un poquito el diafragma y aquí sube. No se ve muy bien, digamos. No, sí, no, eso sí no lo vemos. Pero nosotros
nosotros nos sirve para ver la debilidad del diafragma, por ejemplo, cuando un paciente está intubado. Exactamente, cuando un paciente está intubado, esta línea que baja aquí, esa línea nos habla de, yo puedo hacer ahí unas mediciones de qué tanto se mueve y calcular si hay debilidad del diafragma. Igual en esta posición, en esta parte, yo voy a ver el derrame pleural. Cuando hay líquido ahí, se separa por completo el hígado, se ve muy bien la curva y se ve el derrame. Ahorita de algunos pacientes. Esto de aquí, ese es el vaso. Entonces, luego sí lo usamos para ver, porque estos puntitos que se ven como muy hipericogénicos, blancos, eso lo podemos ver en el pulmón, ese es el broncograma. En este caso no es el broncograma, es el vaso. Pero como así se ve, pues siempre lo mostramos. Como para ver, en este caso, pues, ¿no? se ve normal. Aquí vemos una costilla, la otra costilla, vemos la línea pleural. Y aquí nos acercamos un poquito para ver mejor la línea pleural y vemos que hay algunas líneas A, que es integridad pulmonar. Y sí, yo no sabía que había dicho eso el doctor Lichtenstein, de que el murciélago no se ve. Bueno, pues sí, eso sí se ve, pero dice que tiene que ser con mucha imaginación. Ajá. Entonces, y así es como las vemos ápice, base, bueno, 1, 2 y 3. Lo vamos comparando. La primera imagen que siempre tratamos de buscar es aquí. A ver si se alcanza a ver. Entonces nosotros aquí vemos el corazón en una imagen subsifoidea. Entonces si yo aquí estoy viendo aquí el ventrículo derecho y si yo veo que aquí hay líquido y esto me lo está colapsando, pues lo más seguro es que sea, yo siempre digo lo más seguro, nunca afirmamos, justo lo que comentaba el doctor, ¿no? Nunca afirmamos, pero es probable o podemos estar sospechando de un taponamiento cardíaco, ¿no? Tenemos que ver todo el contexto. Nosotros aquí mismo, mirando el transductor, podemos hacer una evaluación de la vena cava. Entonces, aquí vemos la vena cava que entra cómo llega y entra a la aurícula derecha. Nosotros en una modalidad M hacemos una comparación del diámetro de la vena cava en expiración y en inspiración. Y con eso yo calculo unos índices que se llaman variabilidad de vena cava o índice de colapsabilidad, índice de distensibilidad, con la finalidad de ver si mi paciente va a tolerar la carga de volumen. Es parte del protocolo Folsen, un paso un poco más avanzado. Pero eso también nos va a ayudar para saber si nuestro paciente va o no a tolerar una carga de volumen, ¿no? en esta etapa. Y aquí la otra imagen que podemos buscar es en esta porción. Te digo que aquí a veces es un poco más difícil por la posición del paciente. Entonces yo aquí veo un eje paraesternal largo, donde veo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí veo tracto de salida, aurícula izquierda. Entonces yo aquí puedo ver más o menos cómo se contrae el corazón, puedo ver si hay algo de derrame. Nosotros podemos observar en una buena ventana la aorta descendente. Si vemos aquí líquido que se mete entre la aorta descendente y la aurícula izquierda, estamos hablando de un derrame pericárdico. Si el líquido se va por fuera de la arteria aorta descendente, entonces es un derrame pleural. Normalmente cuando ya vemos un derrame pleural por este lado, quiere decir que sí está importante, ¿no? es grande. Aquí hay algunas otras evaluaciones que nosotros hacemos, pero bueno, ahorita vamos a ver nada más ahí largo. Entonces, con esta ventana nosotros ya más o menos podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, lo reviso pulmón, veo líneas B, líneas B, líneas B, líneas B. Y a la hora que pongo la imagen del corazón y veo que el corazón se mueve muy lento o veo un corazón muy dilatado, por lo más seguro que es un choque cardíaco, es una falla miocárdica y
hacemos. Déjenme ver rápidamente, sí.
A ver. Si nos puedes, bueno, como les comentaba, vamos a hacer 4 sedes, tentativamente, si se anexa sede Celaya, Valle de Santiago, Colegio Médico de Salamanca, Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, y si se agrega sede Celaya. Ahorita eso nos da muchas ventajas porque si la inseguridad se pone más o si regresa la pandemia o algo, hay clases en específico que pueden ser tomadas a través de Zoom de manera virtual. Igual hay talleres, son 5 talleres que también son específicamente virtuales, está planeado así totalmente virtual, y si nos gana alguna contingencia nos podemos replegar y llevar el evento los 2 días de manera virtual, igual así se realizó el año pasado. Quiero comprometer aquí a la doctora, principalmente, no sé si les pueda ya liberar en el grupo del colegio su logo, su QR para informes e inscripciones, igual para ir llenando la sede de una vez. Con los ponentes, que me digan cuál es el cupo máximo para el taller, porque como ustedes ven, a pesar de esto, pues se nos va complicando entre más gente haya. Entonces ya lo platicaremos directamente con los ponentes, cuánto es el grupo que se puede estar haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, un aplauso para ellos. Y de parte del Colegio Médico, tenemos nada más, como le comenté al doctor Rodas, un reconocimiento para el doctor Rubén Alberto Villalobos Méndez por su presentación. Doctor, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y un reconocimiento igual para el doctor Julio César Ruelas. Como comentario, traíamos preparada la sesión de aminas, pero pues por cuestiones de tiempo preferimos diferirla, pero sí iba a participar. Y doctor Gómez, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le hago llegar su reconocimiento. El doctor me avisó ya más tardecito, ya no alcancé a imprimirlo. Y para el doctor Ronas, al doctor Ronas lo veo más seguido. Entonces voy a darle su regalo a usted. Pequeño presente. Y bueno, un aplauso para todos ellos. Y pueden pasar con nosotros los compañeros que también van a estar en el simposio. Y bueno, el día 12 que estemos aquí, les voy a pedir que se vengan, quienes vengan a los talleres, con una playera rosa para el challenge de CEPIS. Nos piden una foto con globos rosas, playera rosa, para la foto. Si la pueden traer, para más o menos a mediodía sería cuando imprimimos la foto. ¿Sí? Si nos pueden acompañar. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la presentación. Gracias por la invitación y gracias por su tiempo también. Sabemos que fue complicado más este día, pero muchas gracias. Y los invitamos a que pasen a tomar un pequeño refrigerio y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia.